la tercera sesión de este taller. Tenemos previsto algunas de las actividades importantes que ya vamos viendo, porque suponemos que para estas alturas ya tenemos bien localizados a nuestros bisabuelos, los pudimos localizar, y entonces a partir de nuestra quinta y sexta generación normalmente vamos a empezar a ver que lo que comentábamos, las poblaciones son mucho más pequeñas y que por lo tanto hay matrimonios entre parientes, ¿verdad? Ya Edna Elizondo pues nos había dicho el motivo por los que un primo se casa con su prima. Habías dicho que es para ser primores. Y yo lo tengo bien comprobado, nomás mírenlo. No, espérame, es que me vi sin los lentes y por eso. Bueno, pues vamos a iniciar con la continuación de los apellidos, los cuales es un tema importante combinar, porque así como en la genealogía molecular empleamos los marcadores del ADN, el apellido es hasta cierto punto nuestro marcador. Hay que comprender en qué momento el marcador ya no nos es importante, ya no nos es útil debido a la época o debido al nivel económico de la familia o los intereses sociales de la localidad. Aquí lo que vamos a destacar es ahora los apellidos españoles, sefarditas y otros. Sí, vamos a hablar, en la realidad sí vamos a hablar de los apellidos españoles, los sefarditas, los vascos, los celtas. Vamos a ver de dónde vienen nuestros apellidos, porque todos los que tenemos un apellido hispano, obviamente sabemos que viene de muy antiguo. Viene de muy antiguo, ¿por qué? Pues porque resulta que la península estuvo habitada por muchas tribus diferentes. Entonces, de esas tribus tomamos los nombres de nuestros antepasados. Vamos a ver, entonces les digo que más de lo mismo. Otra vez con los apellidos. La semana pasada vimos cómo nacieron los apellidos provenientes de España. España, tierra de conejos, así la llamaron los fenicios. La Iberia fue habitada por iberos, celtas, cartagineses, judíos, griegos, romanos, visigodos. Al final del 711 ingresaron los moros. De todas estas lenguas surgieron nuestros apellidos, y no tan solo del antiguo castellano, que es diferente al español, ¿eh? Los primeros apelativos aparecidos en la Edad Media y algunos muy conocidos, como es el Garza. En ese siglo, en el siglo XI, se decía que en su castillo, que aún sobrevive en Galicia, si algún día van por allá lo pueden visitar, eran señores de horca y cuchillo, privilegio que el rey otorgaba a muy pocos caballeros. El apellido mío, hay un verso del Marqués de Santillana que dice: moza tan fermosa no vi en la frontera como la vaquera de la Finojosa. El apellido no era con H, era con F. En aquel entonces la H en el idioma castellano todavía no aparecía el español, no existía la H. Entonces por eso sabemos que Hernández y Fernández pues es el mismo apellido. En este momento uno de los compañeros, el señor Rábago, me acaba de traer este escudo. Quiero que lo veamos, porque las partes del escudo, cada parte indica algo.
tiene una flor de lis. Esto significa que los rábago estuvieron conectados con algunos franceses y posiblemente de sangre real. Tenemos aquí un león rampante en un árbol. El león rampante también implica hidalguía. Y tenemos un castillo con 3 torres, no una, 3. O sea, los rábagos eran gente muy importante allá por el siglo XI. Ya tenían en cada uno de estos escudos. Luego tenían, esto últimamente adornamos los escudos poniéndoles también el yelmo. Pero el yelmo depende de cómo vaya. Si está hacia la derecha, eran hijos legítimos. Si está a la izquierda, eran hijos bastardos, eran hijos naturales. Y no se asusten, ¿saben ustedes que el bastardo es uno de los apellidos más importantes que hay en España? Bueno, los colores también tienen diferentes significados. El color oro significa nobleza, el azul significa fuerza, el rojo también. Cada uno de los colores tiene un distinto significado. Entonces, pero acuérdense que que no tenemos nosotros ninguna seguridad de que estos escudos sean los nuestros, pero es muy bonito tenerlos. Bueno, entonces decíamos que cómo fueron variando. Aparentemente el apellido Rábago no debe de haber variado mucho, puesto que estaba escrito en la misma forma desde el siglo XI. El siglo XI ya es bastante atrás, mucho. Ahora vamos a ver algunos apelativos vascos. ¿Pero por qué vascos? Pues porque el vascongado es el idioma más antiguo que existe en Europa. Es anterior a la etapa preibérica. Ya los vascos estaban allí cuando todavía nadie soñaba en que llegaran allí, ni los cartagineses, ni los fenicios, ni los judíos, ni nadie. Los vascos es el idioma más antiguo. Se dice que es el idioma de la época de las cavernas. Entonces los apellidos vascos son muy especiales. En el sentido de que indican cosas diferentes a los apellidos nuestros, o sea, generalmente son toponímicos porque indican lo alto de la montaña, el oso fuerte, o sea, ese es el tipo de apellidos vascos. Elizondo es uno de los apellidos vascos que hay por ahí. Bueno, más tarde, después de los vascos, llegaron los celtas. También nos dejaron algunos apellidos. Uno de ellos es el Flores, que era Florelli, que dicen que pudiera haber sido uno de los reyes celtas de los más antiguos, pero los nuestros, generalmente los Flores nuestros, vienen de una población Florei que está en Italia. En fin, todavía, como les digo, son muchas las cosas que hay que investigar mucho más allá, apenas entrando de lleno de veras. Entonces los apellidos vascos llegaron muchos por estos rumbos: Izaguirre, Urrutia, Musquiz, Aguirre, Lozano, Armendáriz, Ibarra, García. Los judíos sefarditas o sefaraditas habitaron la península 3000 años antes de Cristo, antes de su expulsión en 1492. En la Biblia, en el libro de Abdías, del versículo 120, bueno, es el capítulo 1, versículo 20, dice: y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Nahuel, las montañas del sur de Aspenia. O sea, imagínense de cuándo será. Este versículo aparece en la época de Nabucodonosor. En la misma época Abdías estaba y ya lo escribió, y ya decía: los cautivos que están en Safarad ya se habían ido, ya habían salido de Safarad, estaban en España. Imagínense desde cuándo estarán allí.
Entonces ocuparon principalmente Toledo y Andalucía. Durante siglos, durante muchísimos siglos, convivieron en paz con iberos, celtas, romanos, visigodos, más tarde con los cristianos y al final con los árabes. En aquellos tiempos los judíos no eran muy severos y cuidadosos de las leyes religiosas. Casaban tanto con cristianos como cristianas, igualmente con árabes. Si leen la novela histórica El Decreto de la Alhambra, van a encontrar algunas de las costumbres bastante relajadas en ese aspecto. O sea, la ley eran pocos los que realmente, eran únicamente, generalmente solo un grupo pequeño, el que se consideraban realmente judíos, hasta la época en que fueron expulsados de España. Pero esa es otra historia. Fíjense, un apellido judío es Villarreal, es toponímico portugués del norte de Portugal. Tras la expulsión de los judíos de ese país en 1498, muchos se fueron a refugiar a Holanda. Ahí aún se encuentra un antiguo cementerio judío. La primera persona que fue sepultada allí fue un judío de Portugal apellidado Villarreal. Aún se puede ver la tumba de este judío allí, pero este mismo apellido Villarreal puede ser cristiano o aún árabe. El apellido Villarreal, como les digo, proviene posiblemente de los judíos, viene de Portugal, pero en el centro de España hay una provincia que se llama Villarreal. Y esa provincia fue ocupada por los árabes muchos siglos. Entonces, muchos de los árabes tomaron como apellido el Villarreal, pero los cristianos también tomaron el apellido Villarreal. Entonces nos encontramos con muchas preguntas, pero quién sabe cómo podremos saber la realidad. No es fácil de saber de dónde viene nuestro apelativo. Además, acontecía con los judíos lo mismo que con los cristianos. Tan solo los ricos tenían apellidos. Las clases medias y bajas eran distinguidos, como sabemos que lo hacían con los cristianos, por el nombre propio, por algún apodo o el oficio. Generalmente los de la clase media llevaban como forma de distinguirlos el oficio, el zapatero, el joyero, el vaquero porque cuidaba las vacas, en fin, tenían generalmente esa distinción. Entonces volvemos a lo mismo, nos vamos a encontrar que nos vamos a confundir creyendo que un apellido es cristiano y es judío, en fin. Cuando don Luis Carvajal de la Cueva funda la villa de San Luis, capital del nuevo Reino de León, que tan solo sobrevivió un poco más de 5 años, su fundador fue acusado ante la Inquisición de judaizante, que era totalmente falso, porque don Luis era cristiano nuevo. Su familia, parte de su familia, sí conservó su religión judaica. Uno de sus hermanos, Gerardo, era cardenal de la Iglesia Católica, imagínense ustedes, y sin embargo a sus sobrinos, a su hermana, las quemaron en la higuera y las quemaron vivas. El 5 de diciembre de 1596 en la Ciudad de México se hizo por primera vez una quema de judíos y a ellos les tocó. Bueno, pero de las 100 familias que vinieron, don Luis, cuando compró el nuevo Reino de León y rentó un barco, se lo compró al tesorero de Felipe II. El tesorero de Felipe II se apellidaba Pérez, y Pérez sí es un apellido judío. Entonces posiblemente por eso el tesorero pues privilegió a don Luis vendiéndole ese cuadrado tan enorme como eran las 200 millas cuadradas. Pero estaba condicionado a que deberían de venir únicamente familias de cristianos viejos. Segundo, que tenían que ser agricultores o ganaderos. Y tercero, que venían a establecerse el nuevo Reino de León. Bueno, todo muy bien, pero
Don Luis, Santa Catarina se llamaba el barco de él. Resulta de que sí los trajo, pero la gran parte de ellos sí eran judíos. Venían allí sus hermanas y venían sus sobrinos y demás. Y cuando llegaron a Tampico y van viendo aquel pueblito, aquellas gentes se asustaron y dijeron: quedarnos aquí, ni locos que estuviéramos. La mayor parte de ellos se fueron a la Ciudad de México, a Guadalajara, Zacatecas. Ellos venían de Madrid, estaban acostumbrados a otro tipo de vida, y llegar aquí así, no les gustó. Entonces realmente de los que vinieron con Don Luis, prácticamente quedaron muy pocos y quedó alguno. Incluso Diego de Montemayor, que estaba con Don Luis, lo encontró aquí. Alberto del Canto, que estaba con Don Luis, los conoció aquí, cuando andaba Don Luis en las mariscadas, en la pesca de indios para su venta. Fue cuando los conoció. Y fue cuando los atrajo a que fueran a fundar la villa de San Luis con él. Años después, Diego de Montemayor, que había estado con Carvajal en la villa de San Luis, funda Monterrey. Montemayor, posiblemente el apellido de don Diego de Montemayor era Fernández de Córdoba, porque el apellido Montemayor nació del apellido de Fernández de Córdoba. Y Fernández de Córdoba porque es la ciudad de los Montemayor. Entonces, es más, el nieto de don Diego, hijo de Luis el Mozo, tomó el apellido de Fernández de Montemayor. Por eso también nos da una pista para pensar que fuera realmente su apellido. Y en la Catedral de Córdoba hay una tumba que aparentemente se cree que son los padres de Diego de Montemayor. El señor es Montemayor y la señora es Rentería, que son los apellidos de Diego de Montemayor. Entonces, muy posiblemente Diego de Montemayor no haya sido judío, sino más bien era cristiano viejo. En el año de 1548, en el libro de Pasajeros de Indias, se encuentra alguien que lleva ese nombre, Diego de Montemayor, casado con Inés Rodríguez. Inés Rodríguez era portuguesa. A la llegada a Nueva España se le pierde la pista durante muchos años, hasta que encontramos un Diego de Montemayor en Mazapil, Zacatecas, casado con Juana Porcayo o de la Cerda. Montemayor convence a 12 familias españolas que regresen al Valle de Extremadura a repoblar lo que fue la villa de San Luis, que llamará ahora Monterrey. Monterrey fue fundado por don Diego, que decimos que 3 fundaciones, no. La primera fue, si acaso serían los Ojos de Santa Lucía. La segunda sería la villa de San Luis. Y fíjense, si decía villa, significa que es de españoles. Si es poblado como el de Santa Lucía, es que son de indígenas. Entonces, pero Montemayor ya la hizo ciudad metropolitana, que esa es otra historia muy interesante también. Bueno, uno de los compañeros que vino aquí con Montemayor fue Juan López, que también había venido con Carvajal, casado con una mulata de Saltillo, a la que habían acusado de bruja. Pero como tenían con qué, se salvó sin ningún problema. También llegó Juan Pérez de los Ríos, también compañero de Carvajal. Ambos, bueno, pudieran haber sido sefarditas, pero no tenemos ninguna seguridad. De los otros jefes de familia que se dice que eran españolas, porque fueron 12 familias españolas, no hay seguridad. Diego de Maldonado, y el Maldonado es un apellido que a veces se encuentra entre los sefarditas, venía casado con un indígena tlaxcalteca. De los demás no tenemos informes de dónde venían. Algunos se sabe que venían de Querétaro, que eran criollos, nietos y aún bisnietos de españoles peninsulares, pero no sabemos si sus antepasados eran sefarditas.
Los fundadores y primeros habitantes de Monterrey no fueron tan solo las 34 personas supuestamente españolas del contingente de Montemayor. Este llegó a sobrepasar las 500 individuos. ¿Por qué? Porque tenía que traer zapateros, tenía que traer carpinteros, tenía que traer herreros, o sea, gente que viniera a trabajar, además de los soldados que tenían que proteger la caravana, porque los indígenas de aquí eran bastante, pues, algo agresivos, por no llamarlos bravos. Entonces, todas esas 500 personas que vinieron con el señor Montemayor, aquí tenían a sus hijos, entonces muy posiblemente muchos de ellos sean nuestros antepasados de veras, pero mientras no encontremos el primer libro de bautizos de Monterrey, no tenemos la seguridad porque el papelito no ha aparecido. Es difícil tener la seguridad de que eran judíos. La doctora Shulamid es una israelita especialista en genealogía. Ha estado en 3 ocasiones en Monterrey en busca de información convincente sobre la sangre sefardita de los reineros. No ha logrado, afirma, tener la certeza, aún considerando las costumbres, la alimentación, la forma de hablar de los nuevoleoneses. Se asemeja, dice, a las regiones del Medio Oriente o a la de los vascos. Por dar un ejemplo, huerco no es sefardí, es una palabra vasca, que eso quiere decir un niño. Además, ya habían pasado más de 100 años de la expulsión de España de los sefarditas y no se sabe cómo podrían llegar a Nueva España. No podían comprar pasaje las naves que venían al Nuevo Mundo. Jamás los hubieran dejado en Sevilla que ingresaran los judíos nuevos a las naves que venían a sacar. ¿Saben ustedes que en las Islas Mallorca todavía en 1954 en las actas de bautizo les ponían judío nuevo, les ponían cristiano nuevo a los judíos? Por favor, en 1954. Pero bueno, veamos algunos apellidos vascos, sefarditas, árabes y castellanos que llegaron al nuevo Reino de León. De los vascos recordamos Armendáriz, Bati, Chavarría, Fernández, García, Ibarra, los Lascano, López, Muguruza, que más tarde se convirtió en Muguerza, Odriozola, Solano, Urteaga, entre otros muchos. De los sefarditas, sin asegurar que lo sean, es Acevedo, Aguilar, Alonso, Alvarado, Álvarez, Arroyo, Báez, Benavides, que de serlo provendría de Ben Abad, Caballero, Calderón, Cárdenas, Castillo, Castro, Contreras, Cortés, Delgado, Domínguez, Espinosa, García, Gil, Guerra, Guzmán, Maldonado, Lozano, Rangel. De los árabes tenemos Abad, Álamo, Alanís, Alcántara, Alcocer, Medina. Entre los castellanos están Amaya, Ávila, Ballesteros, Blanco, Blanca, Beltrán, de nuevo Benavides, que como les digo podría ser de cualquiera. Varios de los apellidos aparecen en el listado de los vascos, después en el listado de los sefarditas y de nuevo entre los castellanos. Las dudas son muchas, las respuestas muy pocas. Si llegamos a España buscando a nuestros antepasados, dependiendo de la provincia, del sitio donde nacieron o salieron, podemos tener más información, aclarar algunas dudas. No es fácil, apasionante sí. Gracias. ¿Tienen preguntas para Conchita? Ay, quedó muy bien explicado por lo que veo, no hay dudas. Yo tengo una duda. Hasta donde sé, es relativamente sencillo identificar si una persona tiene ancestros judíos porque la información genética es más o menos importante, hasta donde yo sé. ¿No sería más sencillo que uno estudie aquí en la área metropolitana de Monterrey
para saber si realmente son descendientes o no de judíos. Sí, hemos hecho este estudio de ADN. Sí. Realizamos más de 4,000 pruebas gratuitas a través de Genealogía de México. Sin embargo, la mayoría tenemos que distinguir entre una cuestión genética y una cuestión religiosa. Así es. ¿Verdad? Yo puedo ser sefardita, adoptar como mi religión el judaísmo. Sin embargo, mi información genética no me hace descendiente de una de las 12 tribus de Israel. Así es. Entonces, la mayor parte de los regiomontanos pertenecen al haplogrupo europeo R1B1 y con todas sus variantes. ¿De acuerdo? Y esto pues nos lleva también a Italia y a otras respuestas que tenemos. Entonces tenemos que distinguir entre el sefardita por su religión y el judío por su linaje biológico. Aquí estamos hablando de que las personas que vienen tienen una religión y que por motivo de su religión fueron expulsados de España en una fecha, en 1492, y de Portugal en 1498. ¿De acuerdo? Y que existen reclamos de los judíos, de los líderes judíos, contra este asunto. Y que la fecha en que se embarca Cristóbal Colón tiene que ver con la fecha de término. Supuestamente se dijo, ¿verdad?, que por eso se embarcó en agosto 13, porque era cuando se iba a iniciar ya la expulsión de los judíos. Pero miren, hay una cosa, en la Ciudad de México hay una doctora que vino aquí a Monterrey hace ya varios años a darnos una charla sobre el ADN. Ella estuvo investigando a una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad, a una muestra de los regiomontanos, de los reineros, porque es en todos los municipios, no solo de Monterrey. De los reineros estuvo investigando, tomó muestras de sangre para ver el ADN. Entonces ella acabó diciéndonos en la charla que nos dijo, dijo que el 96 punto y fracción de los reineros teníamos sangre judía, teníamos sangre celta, teníamos sangre romana, teníamos sangre ibérica, teníamos sangre indígena y hasta de negros. Dice aquí, dice, ¿quién que no haya llegado de España puede creer que no tiene sangre judía? Dice, si en aquellos tantos años que estuvieron en España, ocuparon tantos lugares de España, porque llegaron, no se quedaron, como les decía, solo en Andalucía y en Toledo, llegaron hasta Navarra y a Galicia y al sur de Francia. Entonces, igual que pasó con los moros, todos los que estamos tenemos que tener, aunque sea una gotita o menos de una gotita, pero eso nos dijo la doctora esta, no recuerdo ahorita su nombre. Aquí estuvo en Monterrey dando esa charla. A ver. Sí. ¿Podrías ampliar un poco del comentario que hiciste sobre el grupo europeo R1B1? ¿Qué significa? Bueno, las familias genéticamente se les ha dado una letra para identificar estos haplogrupos. Los haplogrupos nos permiten relacionar a individuos que están genéticamente cercanos unos con otros. Entonces tenemos el haplogrupo J, que algunos piensan que es judío. Bueno, en realidad ocupa un gran pedazo de área. Sí, los encontramos en Israel, pero también en Jordania, y no son judíos. Y los encontramos en Turquía, y no son judíos. Entonces, por eso los haplogrupos no nos pueden hablar de religión, sino nos hablan de personas que están cercanamente, genéticamente vinculadas. ¿Cómo lo llamaste? Haplogrupo. Bueno, porque es la muestra, así lo llamamos. Tenemos, bueno, no es la charla de genealogía molecular, ¿verdad? Pero en nuestro organismo
tenemos células que se han mezclado. Estarán de acuerdo conmigo en que una parte la aportó el papá y la otra parte la mamá. Entonces tenemos células diploides, pero mis espermatozoides son haploides. Haplo. Y entonces cuando hago la mezcla con... Ya te agarré, ¿eh? Cuando hago la mezcla, entonces esto se vuelve diploide. Y los cromosomas del núcleo, entonces hay una lucha entre recesivo y dominante. Pero al hacer el cálculo de toda la secuencia del genoma, entonces obtenemos el haplogrupo al que pertenezco. Sé que es un poco complicado al principio entenderlo, y es mucho más sencillo cuando uno tiene su propia prueba de ADN. Sin embargo, no pudimos continuar haciendo las pruebas aquí en México debido a unos cambios en la ley que nos impidieron obtener ciertos recursos del exterior. Y Felipe Calderón creó entonces una institución que gobierna esto, que es el INMEGEN, el Instituto Mexicano Nacional de Medicina Genómica, y entonces ya no pudimos tener esta facilidad. Sin embargo, en los Estados Unidos esto está creciendo mucho, porque como nos dice Conchita, no solamente podemos ver el genoma, no solamente podemos ver el haplogrupo, sino podemos ver marcadores de ciertos grupos étnicos. Y entonces, en Estados Unidos, si usted resulta que tiene un buen porcentaje de razas nativas americanas, las cuales en el pasado no tuvieron derechos, fueron reprimidas, no fueron educadas, entonces ahora usted puede iniciar un proceso para que reobtenga estos beneficios y me tengas que dar una beca hasta universidad. Y entonces, como ven, el ADN pues allá ya tuvo una ventaja, que tanto acá de este lado de México pues se están enfocando más en la cuestión de la, como dije, de la medicina genómica, de los padecimientos genéticos y no de la genealogía. En cuanto a los haplogrupos maternos, tendríamos que ver que existe pues una novela para tratar de explicar los haplogrupos que nos viene por el lado materno, que no nos viene del núcleo, sino nos viene de la mitocondria. Y la mitocondria tiene su propio ADN. La mitocondria se reproduce solita con su propio mecanismo. Aunque mi espermatozoide tiene mitocondrias que le permiten tener energía y trasladarse, al momento en que ocurre la mezcla, el óvulo oviquinúa todas mis mitocondrias y quedan únicamente las de la mujer. Por lo tanto, las mitocondrias que yo tengo vienen de mi mamá, y yo soy, genéticamente hablando, el final de la línea materna. ¿Me explico? Pero mis hermanas son la continuación de mi línea materna. De ahí que entonces tengamos que hacer un juego, porque mis hermanas son el final de la línea paterna, porque no tienen el cromosoma Y, que yo sí transmito a mis hijos, y que es lo que los hace hombres. Entonces, una mujer, por ejemplo, Conchita, necesitaría, para tener una prueba integral de su genealogía molecular, pues la participación de sus líneas paternas que ella no tiene, ¿verdad? Y si no tuviera hermanos, pues tendríamos que buscar una alternativa para ver qué persona, qué primo tiene una línea de estas. Es bastante interesante este tema de la genealogía molecular. Tenemos un taller de genealogía molecular, no es de 4 sesiones,
es al menos de 12 sesiones, porque tenemos que ver algunas cuestiones muy particulares. Les recomiendo que, para que entiendan la línea materna, pues lean la novela que se llama Las 7 hijas de Eva. En realidad Eva no tiene 7 hijas, me explico, pero como son los haplogrupos en los que se clasifica el ADN mitocondrial, pues les ayudaría a entender. Las letras fueron dadas al azar, y en esta novela las letras son la inicial del haplogrupo. Una pregunta. En el tema de la parte molecular, en el caso, hay unos años en Nuevo León, lo que yo he tratado de ver con mi familia, en el que mucha gente tenía que hacer adopciones de hijos. Algo pasó y no tenían familia. Entonces era muy fácil que le dieran al hermano un hijo y lo registraban como parte de ellos. Pero eso es bien fácil porque era hija de la hermana, por ejemplo. Pero otras gentes que adoptaron, me quiero poner en este caso, a través de la genealogía molecular, es posible, hasta donde ustedes saben, quizá identificar una persona que no son sus padres los que han tenido siempre, de Monterrey, por ejemplo, que ella, a través de la parte molecular, tu familia está en Tabasco, por decirlo, o está en Hermosillo. ¿Eso hay algo de información de eso? Mapas no hay. Desafortunadamente, como te digo, tuvimos que interrumpir el proyecto por los cambios en la ley. Entonces no pudimos completar todo el mapeo que hubiéramos querido. Claro que parte de estos estudios, ahí tú lo ves, o sea, fueron con Sorenson Molecular Genealogy Foundation, con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la Sociedad Genealógica de Utah, con nosotros, y entonces nos dividimos la forma de trabajar. Después todos estos resultados pasaron al instituto, y como su primer publicación fue el Genoma del Mexicano, con todos los estudios que habíamos logrado hacer, aunque nosotros sí buscábamos un mapa. ¿Dónde están estos marcadores en México? Obviamente que tenemos parte de la información. Parte de esto también se va a que ciertos apellidos transmiten algunas enfermedades en particular, y eso tenemos casos, tenemos una presentación, una sesión. Es importante. También lo que es importante saber es que no por llevar ese apellido van a detonarlo. Hay enfermedades que tienen un detonante. Mientras no llegue ese detonante, esa emoción, esa deficiencia alimenticia, pues entonces no ocurre el asunto. Como hablábamos del caso del cáncer, ¿verdad? Si es hereditario, ¿por qué no todos los hijos o los hermanos lo padecen? Aquí tenemos que entrar en un juego donde tenemos que comprender cada uno de estos detonantes y de los padecimientos. Es cierto, Conchita, que en Nuevo León tiene una situación particular de una especie de endogamia. Donde el cuello genético de Nuevo León se nos presenta de forma más temprana, ¿verdad? Y eso, lo que vamos a ver, lo que yo voy a presentar, aunque no tenía la finalidad de mezclarlo con la genealogía molecular, pero sí nos va a dar una idea ahora de estos enlaces, cómo ocurren. Ese curso lo estamos viendo ya con el museo, ¿verdad? Y esperamos que ellos nos den unas fechas. Oye, Benicio, Sí. La pregunta que hacía el señor, depende de lo que estés buscando en el ADN, porque, por ejemplo, para identificar si ese niño es hijo del papá, pues es otras cosas que buscan en el ADN, porque para eso precisamente muchas veces se hacen estudios especiales para identificar si hay un parentesco cercano o qué tantos
tanta parecido está uno en otro. Sí, tú has visto esa presentación y también estás consciente de los resultados que presentamos sobre la paternidad, ¿verdad? Y el alto índice de niños que no son hijos de su papá. Y del valor que tienen las mujeres para llevar a término esto, ¿verdad? Tenemos los estudios, tenemos todo. Obviamente que en el ADN pues vamos a encontrar todo. Sin embargo, en nuestro trabajo no pudimos revelar esta información al participante. ¿Está de acuerdo? Simplemente este es tu resultado de ADN y estos son tus marcadores. 37 marcadores es lo que necesitamos al menos para poder compararnos unos con otros y saber la distancia genética en la que estamos. Me voy a poner de pie, Cochites. Entonces, yo soy hombre, tengo un cromosoma Y que se me ha transmitido a través de mi línea paterna, y entonces genéticamente hablando tenemos el Adán genético. En esto estamos todos de acuerdo. En lo que se nos dispara es en cuanto al Adán bíblico. Tenemos dos Adanes entonces, el Adán genético que nos lleva millones de años atrás y el Adán bíblico que nos lleva al año 4000 antes de Cristo. Pero lo que sí sabemos es de que nuestro reloj genético de nuestro cromosoma Y lo podemos recalcular hacia atrás, hacia la hora cero, y entonces nos vamos a millones de años atrás. Lo que no sabemos es qué hora genética tenía Adán, con qué hora empezó él sus marcadores. Los marcadores del ADN, el ADN sí cambian, no como una evolución, pero la hora va cambiando de tiempo en tiempo, y por esta hora, tanto en el ADN mitocondrial como en el cromosoma Y, nosotros podemos calcular la distancia genética en la que estamos por esta variación que ya tenemos medida. ¿Quería preguntar algo? Ahorita mencionaban que en el libro se manejan 7 Evas. 7 hijas, las 7 hijas de Eva. Porque tenemos, acá tenemos que estar creciendo, porque nos estamos volviendo ya más resolutivos, estamos a más profundidad. Tenemos cerca de 11. Y nada más para que tengan una idea, el haplogrupo R, ya tenemos más de 3000 subdivisiones. Presentamos con ustedes el árbol genético de Adán. O sea, nos falta material para poderlo ver, porque el reloj genético es muy amplio en el de los hombres, y no sabemos, como les digo, la hora en que inicia. Si la vida inicia, ¿qué hora genética tenía? Y bueno, ahora déjenme decirles, una cosa es calcular a cuántas generaciones estoy yo de otro hombre, y otra cosa es calcular el tiempo al ancestro en común más reciente. No sé si estoy siendo claro, pero hay un punto en el que pues yo soy R1B1, y significa que todos ellos son mis parientes y que están genéticamente cerca, pero la distancia en que yo estoy de un R1B1 y de otro R1B1 es distinta. ¿Está de acuerdo? Porque esto se llama coalescencia. Hay un punto en que mi línea genealógica paterna entrará en fusión o en coalescencia con esta persona en un momento, y a partir de ese momento
él es en común y para atrás todos los demás. Todos los demás para atrás van por la misma línea. Y es posible que tengamos pues ya hablamos del pedigrí, ¿verdad? Esta otra palabra es un poco más difícil, se llama cladograma. Es una especie de Y invertida donde los hombres van entroncando unos con otros. Y todos estos son R1, B1, pero en la manera que Samuel y José se unen, en la manera en que Samuel y Jorge se unen, ahí es donde va variando. Y tenemos entonces que tener los 37 marcadores del cromosoma Y, en el caso de los hombres, para utilizar esta calculadora. Y ponemos los 37 y los 37, y entonces la calculadora nos dice, porque deben de saber una cosa, a diferencia del americano que está buscando saber cuánto Sioux, Cherokee, Apache tiene, nosotros pedíamos un pedigrí. Tráeme tu cuadro genealógico, permíteme ver las fechas y entonces entrar en un cálculo generacional y sacar promedios y entonces comparar ADNs. De esta forma nosotros obtenemos una distancia generacional entre una y otra en los hombres de 32 años y en las mujeres de 23 años. Aunque sé que en alguna iglesia en particular ellos calculan que hay 18 años en los hombres y 15 años en las mujeres. Vamos a leer algunas de las informaciones matrimoniales que hemos preparado para que ustedes tengan una idea de lo que ocurría en Nuevo León en particular. Hemos puesto en la página, ¿dónde están los ojos? Aquí están, ¿verdad? Normalmente alguien diría que están al lado de la nariz, pero los míos estaban en la mesa. En nuestra página de genealogía.org.mx habíamos puesto ya nuestro siguiente evento, el que estamos ayudando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es el segundo coloquio de genealogía e historia de la familia. Y ya no estaba el material del taller tan a la vista. Hemos quitado el coloquio para que no nos estorbe de la página. Aquí estamos colocando el material de cada sesión. Recibí llamadas de ustedes, gracias, no me molestan, al contrario, me gusta ayudarles en lo particular. Sé que aquí no puedo acudir con todos ustedes. Hemos puesto aquí el directorio de parroquias de México. No les recomiendo que lo impriman, les recomiendo que lo descarguen en su computadora, porque son más de 2.900 páginas de parroquias. Este trabajo de dispensas de matrimonio lo hice por allá del año 1987, cuando yo estaba trabajando mi línea Cavazos. Y entonces, déjenme ver si abre. Y entonces decidí obtener todos los permisos que se concedían para que algún Cavazos contrajera matrimonio. Y aquí usted encuentra los extractos de esos documentos, Cavazos únicamente, ¿de acuerdo? Aquí está lo de parentesco, que viene en la imagen al reverso de ustedes. Viene un artículo de dispensas, mi presentación y la presentación de Conchita, para que las puedan descargar y las puedan estar utilizando. Y ahí vienen los correos para que nos escriban y nos hagan preguntas. Vimos que había sitios mexicanos o en español gratuitos, Family Search, que no es mexicano, pero está en español y es gratuito. Vimos el Archivo General de la Nación y vimos otros más.
¿verdad? El archivo no siempre es gratuito. El archivo general de la Nación no es gratuito, ningún documento. Inclusive, yo sé que algunos de ustedes descargan imágenes de los registros parroquiales y civiles de Family Search. Si el Archivo General de la Nación llega a ver estas imágenes en alguna publicación, tienen derecho de cobrarles, porque esto es el patrimonio de México. Claro, yo entiendo a los mormones y su esfuerzo de que esto esté así, pero en realidad si yo quisiera publicar un libro y poner las imágenes de documentos originales, tengo que pagar al Archivo General de la Nación. Me decían que dónde pueden localizar a los extranjeros en el Archivo General de la Nación. Bueno, al venir a la guía general, yo doy clic aquí en esta parte de amarilla, donde están los fondos, luego selecciono el Archivo General de la Nación y entonces comienzo a desplegar los fondos. Y entonces, obviamente que no voy a las instituciones coloniales ni a los archivos parroquiales, me voy a las instituciones de gobierno, lo abro, voy a la Administración Pública Federal, lo abro, si alguien ve la Secretaría de Gobernación me avisa. Aquí está. ¿De acuerdo? Y entonces me voy después. ¿Dónde estoy? Departamento de Migración. ¿Ahí dónde estoy? Aquí. Fíjense que esta nueva computadora no la pusieron y me cuesta otra vez, está bien sensible. Y entonces abro aquí y encuentro dos. Ay, disculpe. El Departamento de Migración, el 201, y el Registro Nacional de Extranjeros, que no tiene nada. Nada más nos da una explicación. Sigo desplegando y encuentro las carpetas, ahora sí, por nacionalidad. Nada más aquí un comentario. Esta nacionalidad la debió haber declarado el informante, pero algunas veces el representante del gobierno dijo, ¿tú qué eres? Pues soy irlandés. Ah, entonces tú vas en los ingleses. Y entonces tenemos aquí una situación de que tenemos que buscar bien. No sé, árabes, por ejemplo. Y tenemos 3 cajas. Y las cajas están en orden alfabético. No sé qué apellido pudiéramos, pero vamos a abrir la caja número 1. Y entonces aquí está Abadi. Doy clic y ahora sí veo la ficha. Abdallah. ¿De acuerdo? No parece complicado, nada más es cosa de ir viendo. Ahora déjenme, cierro esto y voy a hablarles de esto. Espera un ratito, quiero ver. Como les dije al iniciar ya la investigación de mis abuelos hacia atrás, empezamos a tener una situación de que las poblaciones son pequeñas y por lo tanto, y peligrosos los caminos, y por lo tanto eso nos hace tener que buscar una pareja en la misma localidad. Y como se trata de ranchos, haciendas muy grandes, donde viven miembros de una familia, pues entonces necesariamente ocurre un matrimonio entre los parientes. Yo sé que, y Santiago pues no me dejará mentir, la historia del origen de la vida en nuestro planeta es algo complicado. Si ustedes la leen, como la leemos, pues dijéramos que Adán y Eva
tuvieron 3 hijos. Uno mata al otro, ¿sí? Y nos quedan 2 hijos. ¿Y cómo somos tantos? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Hay temas que son difíciles, ¿verdad? El incesto es un tema bastante complicado. Pensar pues, que los primeros hijos pues, tuvieron que entrarle, ¿verdad? Porque pues no hay marcianos, no hay, en la luna no hay nada, o sea, entonces tenemos ahí que ver, y este asunto es lo que nos complica. Ahora, yo me quiero casar. ¿Con quién me voy a casar? Y entonces hay un canon que dice, tú no te puedes casar tú con quien tú quieras. Y las condiciones para casarte deben cumplirse. Entonces, tenemos prohibiciones para casarme válidamente. ¿Está de acuerdo? Porque desde siempre es posible que no todas las personas tengan un acta de matrimonio. Pero que sí fueron familia. Y desafortunadamente, pues hasta ahí, por esa falta de registros, hasta ahí podremos llegar. Tenemos impedimentos naturales y los de derecho eclesiástico. Los naturales, esos no reciben dispensa. Podemos pedir y pedir y pedir, pero no van a ser dispensados. Los de derecho eclesiástico, déjame ver el láser, es este, ¿verdad? Sí. Los de derecho eclesiástico sí pueden dispensarse. Y esto es, pues si hicieron el voto de sacerdocio, si hicieron un voto de castidad, en fin. Los impedimentos de derecho natural es, no se permite el matrimonio entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. No se permite el matrimonio entre hermanos. Hay un impedimento también que es el de impotencia con Wendy, ¿verdad? Y este es un poco más difícil de tratar. En nuestra época, pues ya hay algunos medicamentos que pueden ayudar, pero en el pasado, pues esto ya y debería de tener estas condiciones: es perpetuo, es absoluto y es cierto. Y esta, que también es un poco más difícil de entender, el impedimento de ligar. Es decir, si yo me encuentro casado, no me puedo volver a casar. Aunque hay personas que se casan y se divorcian, pero no disuelven su matrimonio eclesiástico. Y entonces ahí ocurre una situación en particular. Bueno, el canon 1078 parte 3 establece que nunca debe concederse la dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta. ¿De acuerdo? Esto es, el matrimonio entre padres e hijos, abuelos y nietos, ni en segundo grado de línea colateral, o sea, el matrimonio entre hermanos. Estos matrimonios son nulos si se efectúan y no pueden convalidarse, ni sanarse, ni dispensarse, puesto que la prohibición del incesto no ha perdido vigencia. El varón no puede unirse sexualmente ni casarse con su madre, ni con sus hermanas, primas, sobrinas o tías. Sin embargo, vamos a ver la inclusión de las primas. Tampoco la mujer puede unirse con su padre, con sus hermanos, primos, sobrinos o tíos. Y aquí viene la regla. Esta regla es un poquito complicada así a simple vista, pero si aquí estuviera una mujer conmigo para ser mi esposa, si la relación que yo tengo con ella es hermano, no puede convertirme en padre. ¿Estamos de acuerdo? O no debe.
convertirlo. Si mi relación con la persona que esté aquí a mí me hace hijo, no debemos de ser padres. Si me hace sobrino, tampoco. ¿Perdón? Es mi tía. Es mi tía. Pues no. Pues nada más decimos hay dispensa, ¿verdad? Pero no sabía. Bien. Ahora hay impedimentos que solamente se pueden dispensar en el Vaticano, ¿de acuerdo? Y hay otros que se puede dispensar por un obispo. Esta es la tabla de parentesco de la que hemos hablado desde la primera sesión, donde tenemos los parentescos de tipo consanguíneo y los de afinidad. Y tenemos una tabla de grados aquí. Primer grado son hermanos, primos, tercer grado primos segundos y los primos terceros. Aunque la tabla de grados también puede correr en línea vertical recta. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a manejar esta tabla con cuidado, nos vamos a ir despacito. Necesitamos, para entender el grado de distancia entre las personas, que compartan un ancestro. Si no comparten el ancestro, no hay grado que medir. ¿Estamos? Es como, pues la mayor parte de ustedes no los conozco, así es que considero que no tengo un grado de parentesco inmediato y nuestro grado será mayor de 5, así es que sí me podría casar con cualquiera. Bien, si este es el ancestro en común, los hijos de este ancestro en común, que son del primer grado, se llaman entre ellos hermanos. Los hijos de ellos se llaman entre ellos primos. Los hijos de los primos se llaman entre ellos primos. Aunque acá en México, en el norte, hay algunos que depende de la edad le dicen tío a uno de sus primos, ¿verdad? Pero esto no es así en la genealogía, ¿verdad? Y los hijos de los primos segundos son primos terceros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son del ancestro en común? Estos, pues son los hijos. Estos, que son entre sí primos, son los nietos. En este mismo grado, ellos son nietos de él. Así es. Y estos que son primos segundos de él son sus bisnietos. Así es. Y ellos, que son primos terceros de él, son sus tataranietos. Así es que un matrimonio de primer grado no existe, no puede existir, aunque sí se ha solicitado. Y en México se ha solicitado. Y se ha solicitado en Michoacán. No hay permiso, no hay permiso. Me tocó ver uno que era el que quería casar con la sobrina carnal, hija del hermano. Claro, pues nada más me tocaron una. Así es. Bien, ahora, el que se casen nietos, los nietos, o sea, primos, ¿sí se da? Es una dispensa un poco más rara y cuesta. Es decir, la dispensa no solamente consiste en, oye, ¿me das permiso? Sino que tiene que hacer la iglesia una investigación y por eso cuesta. ¿Por eso costará? Bueno. Espera, no me des hilo porque luego me voy. Y entonces, alguien de la iglesia tiene que investigar la genealogía del pretenso y de la pretensa y establecer si son
primos, nietos, hermanos, sobrino y tío, en fin. Ahora, esta dispensa es rara, se encuentra pocas veces y es costosa. Si te puedes casar, ya vimos que no debería, pero te cuesta. La dispensa de cuarto grado es muy frecuente, es la que encontramos muchos, y por eso es la segunda en costo. Nos va a dejar un ingreso mayor. Esta una nos deja una buena lana y esta muchas pues las vendemos caro y ganamos un chorro. Pero esta, la investigación, ¿verdad? La investigación. Pero esta es frecuente, sin embargo, la vamos a dejar un poquitín más barata. Pero cuando tú tengas cuarto grado y tercer grado, tenemos que sumar. Porque yo el pretenso pago lo que me cuesta casarme con ella y ella tiene que pagar por casarse conmigo. Así es, la investigación va a costar la suma de las líneas que se vean involucradas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leer la dispensa 797. ¿Quién es? ¿Sí? Le voy a dar el micrófono. Vamos a poner atención. Bien. Dispensa 797. Santiago, Nuevo León, mayo 6 de 1749. Expediente 26. Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad. En el Valle de Santiago del Guajuco. Se levantó la información de don Francisco Cayetano de Robles, español de 27 años de edad, originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del Valle del Pilón, de 6 años a esa parte. Hijo legítimo de don Manuel Ángel de Robles y de doña Francisca de León. Con doña Anastasia Treviño, española de 13 años de edad. Anastasia Treviño. ¿Es doña? Sí, claro. De 13 años de edad es doña. Originaria y vecina de dicho Valle del Pilón, hija legítima de don Francisco Javier Treviño y de doña Antonia Gutiérrez. Declaración del pretenso. Don Miguel de León y don Alonso de León fueron hermanos. De don Miguel fue procedida doña Pascuala de León. De doña Pascuala procedió doña Antonia Gutiérrez. Y de eso, doña Anastasia de Treviño, la de 13 años de edad, pretensa. De don Alonso de León fue procedido don Mateo de León. De don Mateo fue procedida doña Francisca de León. Y de eso, don Francisco Cayetano, es decir, de Robles, pretenso. Se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara el 23 de julio de 1749 para que los case el cura del Valle del Pilón. 10 fojas. Es que le gustaban grandes. Bueno, vamos a comentar. El documento son 10 fojas, ¿de acuerdo? Este es el extracto. Genealogías así están en la página de los Cavazos, pero no solamente son los Cavazos, sino los Cavazos mezclándose con los Treviño, con los Garza. Entonces el trabajo les va a ayudar. Bueno, vamos a comentar aquí los detalles. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, la edad no importa. Habiendo amor. Que se fueron hasta Guadalajara. El amor no tiene edad. El amor no tiene edad. Muy bien. Bueno, ese es el detalle, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es? Que se fueron a Guadalajara. Bueno, que el obispado se encuentra en Guadalajara, antes Nueva Galicia, y entonces el 1749. Sí. Entonces
si yo tengo un acta de matrimonio que aquí en el Reino de León, iba a decir, que aquí en Nuevo León me dice que fueron dispensados de un parentesco, entonces hasta Guadalajara hay que ir a buscar eso. Tenemos libros ya, y hay libros en línea. Bueno, el asunto ahora es esta investigación, ¿de acuerdo? No nos da todos los datos familiares, como que del novio o del pretenso nos va dando una línea. Miguel de León y Alonso de León fueron hermanos. De Miguel sale Pascuala. No nos dice Miguel con quién. Y de Pascuala, Antonia. Ahora vamos a volverlo a leer. Y vamos los demás a ir siguiendo el pedigrí que tuvimos que hacer. Perdón. Y para poderlo hacer, tuvimos que poner que se llama Dispensa 797 como si fuera un hijo, a fin de poder obtener un diagrama. ¿Está de acuerdo? Claro que pues la gráfica salió bien. Vamos a leerla una vez más. Una vez más. Sale. Dispensa 797. Santiago, Nuevo León, mayo 6 de 1749, expediente 26. Dispensa de cuarto grado, puro de consanguinidad. En el Valle de Santiago del Guajuco se levantó la información de don Francisco Cayetano de Robles, español de 27 años de edad, originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del Valle del Pilón, de 6 años a esa parte. Hijo legítimo de don Manuel Ángel de Robles y de doña Francisca de León. Con doña Anastasia Treviño, española de 13 años de edad, originaria y vecina de dicho Valle del Pilón. Hija legítima de don Francisco Javier Treviño y de doña Antonia Gutiérrez. Declaración del pretenso. Vámonos ahí despacito, para ir viendo el rompecabezas. Muy bien. Don Miguel de León y don Alonso de León, hermanos. ¿Dónde están? Aquí está el ancestro en común, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí están hermanos. Ahora, de don Miguel se procedió doña Pascuala de León. Okay. De doña Pascuala procedió doña Antonia Gutiérrez. Ok. Y de esa, doña Anastasia de Treviño, la pretensa de 13 años que habíamos conocido. No marqué eso. Doña Anastasia la pretensa. De don Alonso de León fue procedido don Mateo de León. De don Mateo procedió doña Francisca de León. Y de eso, don Francisco Cayetano Robles. De Robles, perdón. Ahí está ya. Y esta, ¿me puede leer mejor cuántos grados de consanguinidad? Por ahí lo mencionó al principio. Sí, de cuarto grado puro de consanguinidad. Cuarto grado. Entonces, de acuerdo con esta tabla, los grados los contamos de forma descendente, partiendo del ancestro en común, que es un 0, para poder obtener la tabla, y entonces decimos 4. Entonces, ancestro en común, primer grado, hermanos. Segundo, tercero y el cuarto grado. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Así vamos a reconstruir esta genealogía. Obviamente que tendremos que buscar más informaciones matrimoniales para ir completando esto, pero en un solo documento tenemos 4 generaciones. Si esto es 1700 menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, más o menos, ¿verdad? Ya
Claro que ella tenía 13 años, ya sé que me va a decir 13 años. Ahorita vamos a tratar de ver. Vamos a ver otra de las dispensas, por favor. Esta va a ser la número. La dispensa 1078. Monterrey, Nuevo León, diciembre 27 de 1734, expediente 63. Dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad. Don José Manuel González, de 23 años de edad, originario y vecino del Valle del Pilón y residente en esta ciudad, hijo legítimo de don Bernabé González, hidalgo difunto, y de doña Josefa Cantú, quien tiene tratado matrimonio, con doña María Gertrudis de León, española de 13 años de edad, no cumplidos. Doncella, originaria y vecina del Valle del Pilón, hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor, españoles, vecinos de dicho valle. Declaración del pretenso. Por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente: el general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos. De don Alonso procedió don Mateo de León, y de este don Juan de León, padre de la pretensa. De doña María procedió doña Josefa Cantú, mi madre legítima, de donde resulta el referido parentesco. Se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara en 8 de febrero de 1735 para que los case el cura ministro del Valle del Pilón. 11 fojas. ¿Qué nos llama la atención de esta dispensa matrimonial? Que se otorgó en Guadalajara para que lo pagaran. Que se valía todo. Bien, ya no nos llamó la atención los 12 años de edad, ¿verdad? Que quisimos tratar de arreglar diciendo 13, no cumplidos. ¿Verdad? Bien. Vamos ahora a tratar de entender la dispensa, ¿de acuerdo? Vamos a irla siguiendo. Aquí el ancestro en común nos queda un poquito desfasado porque es cuarto con tercero, ¿de acuerdo? Aquí va el micrófono. Sí, vamos a ir revisando, ¿de acuerdo? Dispensa 1078, Monterrey, Nuevo León, diciembre 27 de 1734, expediente 63. Dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad. Don José Manuel González, de 23 años de edad, originario y vecino del Valle del Pilón y residente en esta ciudad, hijo legítimo de don Bernabé González Hidalgo, difunto, y de doña Josefa Cantú, quien tiene tratado matrimonio con... Hay un punto. Tratado. ¿Tiene tratado matrimonio? Así es, tratado. Ok. Y de doña Josefa Cantú, quien tiene tratado matrimonio con doña María Gertrudis de León, española de 13 años de edad, no cumplidos, doncella, originaria y vecina del Valle del Pilón, hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor, españoles vecinos de dicho valle. Declaración del pretenso. Por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente: el general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos. De don Alonso procedió don Mateo de León y de este don Juan de León, padre de la pretensa.
De doña María procedió doña Josefa Cantú, mi madre legítima, de quien resulta el referido parentesco. ¿Está claro? Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo dos documentos sencillos de información matrimonial nos hacen nuestra genealogía. Vamos a tener que volver, ya por última vez, a leer los dos documentos. ¿De acuerdo? Dígame. Entonces era un nieto con un bisnieto, con la bisnieta. No, un tío. No. Una bisnieta o un bisnieto con un tataranieto. Sí, Perdón. es correcto. ¿Listos? Esos dos documentos tan sencillos nos proporcionan una información genealógica muy amplia, una vez que ya la armamos. Dice que este es el general, ¿de acuerdo? Este es el general, y el general es hijo de uno que se llama igual, pero que es capitán. Y el capitán, Alonso de León, es hijo de Lorenzo Pérez y de Adriana de León. Claro, eso todavía no lo descubrimos, ¿verdad? Necesitamos meternos en los textos de las dispensas. Así que vamos a ir leyendo una vez más su primer dispensa. Vale. Dispensa 797. Santiago, Nuevo León, mayo 6 de 1749, expediente 26. Dispensa de cuarto grado puro de consanguinidad. En el Valle de Santiago del Guajuco se levantó la información de don Francisco Cayetano de Robles, español de 27 años de edad, originario de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y vecino del Valle del Pilón de 6 años a esa parte, hijo legítimo de don Manuel Ángel de Robles y de doña Francisca de León. Con doña Anastasia Treviño, española de 13 años de edad, originaria y vecina de dicho Valle del Pilón, hija legítima de don Francisco Javier Treviño y de doña Antonia Gutiérrez. Declaración del pretenso. Perdón, vámonos por la línea de ella. Anastasia. Muy bien. Sí. Don Miguel de León y don Alonso de León fueron hermanos. De don Miguel fue procedida doña Pascuala de León. De doña Pascuala procedió doña Antonia Gutiérrez y de esa doña Anastasia de Treviño pretensa. De don Alonso de León fue procedido don Mateo de León. De don Mateo fue procedida doña Francisca de León y de eso don Francisco Cayetano de Robles el pretenso. ¿Y lo ven? ¿Y lo ven aquí? Estos no son la misma persona. ¿Nos quedó bien? Se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara el 23 de julio de 1749 para que los case el cura del Valle del Pilón. Dispensa 1078. Monterrey, Nuevo León, diciembre 27. Ya se hizo regia, ¿eh? Pero ¿Por debe qué? decir Nuevo León. 1078. Así dicen aquí nada más. Ya en todos lados es 1078. Porque no es de aquí, ¿verdad? No, yo soy de México, de la Ciudad de No, México. ya es de aquí. Ya soy Bueno, ya soy madre de 2 regiomontanos. Es de Dispensa Peña. 1078. Es de Peña. Monterrey, Nuevo León, diciembre 27 de 1734, expediente 63. Dispensa de tercero grado con cuarto de consanguinidad. Don José Manuel González, de 23 años de edad, originario y vecino del Valle del Pilón y residente en esta ciudad. Hijo legítimo de don Bernabé González Hidalgo, difunto, y de doña Josefa Cantú, quien tiene tratado matrimonio
con doña María Gertrudis de León, española de 13 años de edad no cumplidos, doncella, originaria y vecina del Valle del Pilón. Hija legítima del capitán don Juan de León García y de doña Lugarda Rodríguez de Montemayor, españoles vecinos de dicho valle. Declaración del pretenso. Por aliamos ligados en un parentesco de sangre en tercero con cuarto grado en la forma siguiente. El general don Alonso de León y doña María de León fueron hermanos. De don Alonso procedió don Mateo de León y de este don Juan de León, padre de la pretensa. De doña María procedió doña Josefa Cantú, mi madre, legítima de donde resulta el referido parentesco. Se otorgó la dispensa en la ciudad de Guadalajara en 8 de febrero de 1735 para que los case el cura ministro del Valle del Pilón. Entonces vieron cómo cada documento nos aportó información. El primer documento, el primer documento nos aportó estos dos nombres. El segundo documento nos confirmó esta línea y nos aporta otro hijo por acá. ¿Lo está viendo? Y nos da esta otra hija del capitán. Pensé que alguien estaba preguntando la edad de la novia, ¿no? No. Bien, quizás al principio fue difícil leer el texto de las dispensas, tal como vienen, pero nada más hay que arrastrar el lápiz. Y yo les recomiendo que en la punta o en el círculo del abanico pongan el número de la dispensa que van a trabajar para que de esa forma sea más sencilla la interpretación. Les decía que tenemos aquí una de las raras y costosas. A ver si la resuelven ustedes. Guadalajara, Jalisco, mayo 4 de 1718. Dispensa de segundo grado de consanguinidad. Joseph de Cuellar, vecino de la villa de Aguascalientes, con Úrsula Macías, vecina de dicha villa. Declaración del pretenso. La pretensa es hija de un hermano de mi madre. Vamos, tranquilos. La pretensa es hija de un hermano de mi madre. Se otorgó dispensa en la ciudad de Guadalajara el 4 de mayo de 1718 para que los case el cura de la villa de Aguascalientes, 3 fojas. Entonces, otra vez, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué son? ¿Qué son? Entonces, de ellos son nietos. Ellos son nietos del ancestro en común. 2 nietos. Qué bueno que nada más eran 2, ¿verdad? Bien, así es que con esto yo creo que vamos a concluir lo que es las cuestiones de parentesco. Algunas veces para acelerar que se concediera la dispensa, Conchita. Les decía yo de que algunas veces para conseguir la licencia se embarazaba la chica, entonces tenían que apresurar un poco la boda y era más fácil conseguir la licencia. Pero cuando se embarazaba aparecían en el acta de matrimonio y les consideraban al hijo durante 7 años hijo bastardo. A los 7 años ya se acabó todo, pero había otras formas de hacerlas, de conseguir las dispensas, y estas dispensas se las puso muy sencillitas desde el inicio, pero algunas tienen 10, 15, 20 y más hojas.
porque resulta que investigaban con los vecinos, con los tíos, con los parientes y en muchos otros lugares. Y aún las dispensas eran más difíciles cuando la persona era español peninsular. Entonces había que investigarlo hasta España. Y ya imaginarán ustedes el tiempo que tardarían en obtener las dispensas. Por eso es por lo que la chica mejor se embarazaba. Sí. Cuando ya llegaba la dispensa ya había familia. Sí, así es. Sí. Bien, esto y estas dispensas, bueno, ya vimos, el objetivo es normar el orden familiar y los parentescos, evitar ciertas relaciones prácticas que pues la iglesia considera que no son apropiadas. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay personas que tienen esa práctica, ¿verdad? Tenemos endogamia en Nuevo León. No decimos el apellido Elizondo porque no debemos decirlo, pero tienen una enorme preferencia de primos cercanos, y esto es una cosa que ya no lo puedes explicar porque sí hay más personas en las localidades, pero hay endogamia en Michoacán. Perdón, vi a alguien que levantó la mano. Ah, sí. Sí, el permiso, así es, porque en la época en la que estamos no hay otra ley, no hay registro civil, así es, no hay registro civil. Esta es la única forma de bendecir el amor que se tiene. Quisiera comentarles una dispensa pues peculiar que encontré en alguna ocasión, que no es de mi genealogía, es la genealogía de otra persona que estaba yo investigando. Resulta de que encuentro, y al llegar a un determinado momento me encuentro que dice, no, pues hijos de la iglesia, eran 2 gemelos. Dije, no, pues hasta aquí llegamos, ya no hay forma. Posteriormente sigo investigando y encuentro una licencia matrimonial del chico que supuestamente era hijo de la iglesia. Resulta de que estaban pidiendo una dispensa en 3er grado, porque el muchacho era hijo de una chica muy pipirina y muy propia de aquí, y entonces por eso los consideraron los gemelos hijos de la iglesia. Pero resulta de que a los muchachos, los 2 gemelos estos, los dejaron en casa de otro de los primos y se enamoran los muchachos y salió en la licencia matrimonial, en la dispensa matrimonial, salió ya toda la historia que querían esconder. Diga. Yo pienso que aquí en el norte también hay mucho levirato. Sí. Hay mucho levirato porque precisamente la gente era de raíz judía. Entonces los hijos eran hermanos. La viuda que no tenía progenie era embarazada por su cuñado. Sí, o sea que era hermano y era primo. Yo lo digo porque en mi familia hay esto. Lo que es el levirato. Bien, sí lo entendemos. Estas prácticas son complicadas, ¿verdad? Estaba aprobado por la iglesia. Y eso de 12 años eran matrimonios hace 100 años, 200, en que las personas se ponen de acuerdo para casar a sus hijos. Y el consenso de vida eran 50 años. Y tomando en cuenta que la mujer, según la ley judía, que es el canon eclesiástico católico, cuando la mujer es mujer a los 12 años, ya puede casarse. De hecho, ahí está la creencia de que la Virgen María era pequeña y José era grande. Entonces, eso se dio en los años 50 todavía aquí. Había gente que se casaba a 16 años, mujeres, e incluso 15. Sí, por eso la edad no debe de asustarnos. Claro, nos sorprende
cuando lo comparamos con nosotros mismos. Sin embargo, tenemos, cuando bajen de la página este de dispensas de los cabazos, también pongan atención en las edades, y no estamos hablando de 2 años o 3 años, estamos hablando de 15, 20 años de diferencia. Dígame. Sí. Cuando hubo el festejo de Monterrey 400, hubo un concurso de los árboles genealógicos. Yo buscaba por internet y todo, no encuentro un link que me lleve a esa referencia. Hubo una cantidad muy grande de familias que participaron con los árboles genealógicos. ¿Ustedes tendrán alguna información donde se pueda investigar? Si quiénes entraron, porque se pedía, igual que lo que le dejamos aquí, dar de cuenta una información que quedaba plasmada para la historia, pero no he encontrado algún lugar donde me dirija hacia allá. Desgraciadamente, a mí me tocó, yo estuve al frente precisamente de la investigación de los árboles genealógicos, y sí hubo, pero hubo relativamente pocos árboles genealógicos que se presentaron, cuando muchos llegaron a una docena, pero desgraciadamente los entregué a los que estaban encargados y pues no les interesaron y los perdieron, o sea, no quedó huella de esos árboles genealógicos. Y como le digo, tuve la mala fortuna de no. Lo que pasa es que los entregaron, eran árboles hechos árbol, y hubo algunos que estaban enormes, de 2 o 3 metros. Entonces obviamente yo no podía pues quedarme con ellos porque no eran míos, pertenecían a los que estaban dirigiendo eso. Pero sí, no los tenemos. Sí, ya las últimas preguntas, por favor. ¿Dónde se buscarían las dispensas matrimoniales del área de las huastecas, potosinas y Veracruz? La cuestión de la Huasteca es más complicada, porque la Huasteca es una comarca enorme donde las personas se mueven. También hay Huasteca queretana, la parte norte de Querétaro. Tendríamos que buscarlo en la audiencia de San Luis Potosí. Muy bien. Pero ¿Perdón? muchas veces Ellos tienen algunas dispensas. Normalmente la dispensa debería de permanecer en la parroquia, pero normalmente las muy antiguas están en Guadalajara, pero ya están en línea. Hay libros, ustedes tienen libros de consulta sobre dispensas, tienen 3 tomos. 3 tomos. Uno es el libro de Montejano y el otro es el de Guerra Vela y son 3 autores, 2 tomos. Sí, bueno, ellos saben, mencionó el jefe del archivo del arzobispado de algunas dispensas en algún lugar de acá del norte, ¿verdad? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias.